Y bueno, este libro tiene toda una genealogía, digamos, dentro de los estudios que estoy haciendo, que son los estudios de la identidad, desde lo mexicano a lo sudcaliforniano, y ahora más tratando de ver cuál es la recepción que tiene México, bueno, que tiene Estados Unidos sobre México y sobre la península de Baja California Sur en particular, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, bueno, como ya lo tengo escrito, voy a leer solamente la introducción de lo que pasa y eso me tomará unos 10 minutos o 8. El interés que el escritor norteamericano John Steinbeck tuvo en México ha sido registrado en muchas de sus obras, tanto literarias como de guiones cinematográficos. Fue galardonado, como ustedes saben, con el Premio Nobel de Literatura en 1962. En este libro nos ocuparemos de manera detallada de la producción que da cuenta de uno de sus viajes por México. No del México que a mediados del siglo XX era el epítome de la mexicanidad, sino de su travesía por el mar de Cortés, llamada The Log of the Sea of Cortés, en 1941 y luego editada en 1951, y de una de sus novelas cortas, The Pearl, de 1947, que recrea una historia escuchada aquí en La Paz, Baja California Sur. De igual modo, abordaremos la adaptación al cine de la novela en lo que se ha considerado la época de oro del cine mexicano, en una película que se estrena también en 1947. Escrita por el mismo Steinbeck y dirigida por Emilio Fernández, en una producción de Estados Unidos y México, filmada en este último país y con actores mexicanos en los papeles protagónicos. Con este estudio pretendemos trazar una imagen de lo que es México para Steinbeck y qué y quién es el mexicano para el autor. La primera parte del libro comprende un análisis detallado del contenido con una lectura crítica sobre lo que es el mexicano para Steinbeck en su bitácora de 1941, cuando realiza una excursión de investigación junto con su amigo el biólogo Ed Rickett. Nos detenemos en el relato que ha proveído sobre el encuentro con el mexicano y ponemos de manifiesto su concepción de lo mexicano y mexicanidad, como lo muestra en las producciones que analizaremos. Steinbeck contempla a lo mexicano desde una espectralidad que la época comenzaba a demandar de la visión de lo nacional, mostrando una paradoja entre el mapa mental con el que llega y las visiones del territorio que encuentra. De esa forma trazamos lo que podría ser la visión de lo que significa México como construcción mental y cómo esa construcción mental, determinada por la cultura racializada desde la que proviene Steinbeck, afecta la percepción de la realidad de la imagen fenoménica del mundo a la cual el autor no presta atención o no puede sustraerse del todo. De ahí que la imagen mental de lo que podría ser un país incida en la visión que se recibe por un horizonte de expectativas determinado, como lo ha afirmado Gadamer en su método hermenéutico, por encima de lo que el país es en su fenomenicidad. Por eso, la visión que muestra en sus escritos presenta retos hermenéuticos que tratamos de exponer y explicar en toda la rudeza o eficiencia que el tema impone para ser entendido como tal. En la lectura crítica atendemos a las visiones de lo que es México para Steinbeck para dar paso a las deconstrucciones de lo mexicano que el autor no advierte o ignora por el momento histórico en el que escribe y por el contenido cultural desde el cual emite los juicios de valor ante lo mexicano para atribuirle un contenido que hemos llamado en el libro espectral. Así planteamos dicha espectralidad del mexicano, rastreamos sus componentes particulares y las explicaciones con las que Steinbeck formula su propuesta de lo mexicano desde una unicidad que es la del mexicano peninsular, concretamente, y si esta construcción puede o no operar para la construcción de su noción identitaria para todo un país. Es decir, lo que encuentra Steinbeck, ¿es el mexicano o no es el mexicano? Si es el mexicano, ¿en qué dista o cómo difiere de lo que es el mexicano? Y si la visión que encuentra se puede tomar como lo mexicano. De igual modo, preguntamos hasta qué punto el horizonte de expectativas que Steinbeck plantea encierra una noción de verdad y si es posible que el mexicano peninsular pueda ser considerado como espacio para la mexicanidad nacional identitaria en su totalidad, o de ser posible, preguntarnos hasta qué punto esa mexicanidad encontrada y un tanto distorsionada opera como catalizador de un mexicanismo a la manera de Edward Said, que debe entenderse
como lugar para la reafirmación de una civilización frente a otra. Y con esto justificar el acercamiento sesgado que busca la comprensión de la otredad como necesaria para que haya un orden natural de las cosas. En la segunda parte de este estudio analizamos tanto la anécdota que se desprendió de la bitácora que dio origen a la novela corta de Pearl, como la reproducción en forma de película de un producto cultural para consumo estadounidense. La película también lleva el nombre de The Pearl. Ambos discursos presentan dos versiones del mismo tema: el mexicano indígena como emblema del atraso y su espectralidad, que lo conducen al aislamiento y lo colocan fuera del proceso civilizatorio dentro de un discurso que busca castigar a los mexicanos que intentan cuestionar el orden de quienes configuran al ser humano en sus distintas gradaciones. Y aquí es un poco lo que estoy tratando de plantear, como el anglo se presenta como metahumano, el criollo como humano y el indígena como cuasi humano. En estos estadios, el metahumano será el hombre blanco angloparlante, desarrollado, entregado a la ciencia y al conocimiento que es moralmente inquebrantable. El humano es aquel que maneja un sistema capitalista para su enriquecimiento sin importarle la explotación de los otros. Dentro de esta categoría figura el criollo mexicano, descendiente de europeo con fisonomía europea, que es el que tiene acceso a la educación y establece el mercado. Finalmente encontramos al cuasi humano, al ser indígena explotado que constituye para Steinbeck el centro del problema civilizatorio mexicano, mismo que es el encargado de sustraer la riqueza para ser entregada a quienes la intercambian y rigen los intercambios monetarios entre los diferentes estratos sociales. Así, el mexicano para Steinbeck habrá de ser un elemento que existe y está ahí para ser estudiado, entendido desde su espectralidad, que no se materializa del todo en un mundo civilizado a cual México aún no ha podido ingresar. Bueno, más o menos esto es de lo que trata el libro, y viene de la búsqueda de la identidad y de cómo México es percibido para Estados Unidos y cómo estas visiones de lo mexicano persisten pese a que se enfrenta a la misma mexicanidad y no atiende, ¿no? Entonces ya es un problema, digamos, ya conceptual, epistemológico y de pues a mí me parece una situación bastante terrible, ¿no? Al enfrentarse fenoménicamente al mundo y no verlo de esa manera, ¿no? Entendemos también que es el momento histórico en el que está hablando, ¿no? Y como dije, también